¿En cuál de los siguientes procesos la parálisis facial periférica bilateral es más frecuente? Ya hemos explicado que ¿cuándo se considera parálisis facial periférica? Cuando no puede mover los músculos de la frente, cuando es completa. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis facial periférica? La parálisis de Bell es la causa más frecuente, pero de parálisis facial periférica unilateral. Acá no están hablando de parálisis facial periférica bilateral. De todas esas causas, ¿cuál es la que produce con más frecuencia parálisis facial periférica bilateral? Vamos a analizar. Síndrome de Ramsay-Hunt, secundario a herpes zóster. ¿Qué encontraremos en el síndrome de Ramsay-Hunt? Vamos a encontrar la lesión es a nivel de ¿dónde? Va a haber en el conducto auditivo externo lesiones vesiculares en relación a herpes zóster y está a nivel del ganglio geniculado. Puede haber el Ramsay-Hunt. Estamos analizando un paciente que tiene vértigo. Viene por vértigo periférico. Muy bien. Y observo, es un vértigo periférico, no hay cuadro neurológico, es periférico. Y observo en el conducto auditivo externo vesículas. Yo planteo herpes zóster, Ramsay-Hunt. ¿Qué más puedo encontrar? Compromiso de pares craneales. Entonces Ramsay-Hunt va a producir parálisis periférica pero unilateral. Lepra, LES, gramatosis de Wegener, también con más frecuencia es unilateral, bilateral es síndrome de Guillain-Barré. Aquí hay una lista de causas de parálisis facial bilateral. Tienen traumáticas, fracturas, poscirugía de glándula parotídea, cirugía de mastoides. Infecciosas, virus, Epstein-Barr, influenza, infección por VIH, enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se debe a la Borrelia burgdorferi. Síndrome de Guillain-Barré, que es consecuencia de una infección, sífilis, poliomielitis, infección por HTBL1, encefalitis. Metabólicas, diabetes mellitus, porfiria aguda. Diabetes mellitus también puede debutar ocasionando parálisis facial periférica bilateral. Porfiria aguda, neoplasias de tipo hematológica, neurinoma del acústico. Acá, yo estoy estudiando un paciente con vértigo periférico. ¿Cuándo planteo que puede ser por neurinoma del acústico? Lleva a sordera. Claro. Cuando hay sordera yo sospecho que es neurinoma del acústico. La buena noticia es que operando, extirpando ese tumor, se acabó el problema. Esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, parálisis vulvar, enfermedades infiltrativas y también la parálisis de Bell puede producir parálisis facial bilateral, pero sobre todo es unilateral. La serología, hay que buscar anticuerpos anti-GM1. Este dato es importante, hacerle la punción lumbar. A veces tenemos problemas para demostrar, y viene a parecer que los pacientes se niegan a que le realicen punciones lumbares. Aquí, ¿qué busco? Esta disociación. Aumentan las proteínas, pero sin aumento de las células. Esto es típico de Guillain-Barré. Pero, si yo estoy sospechando un paciente que llega, planteo el síndrome de Guillain-Barré, ¿debería hacerle la punción lumbar apenas llegue? ¿O tengo que esperar un determinado número de días? Tengo que esperar un determinado número de días. En la primera semana, todavía no. Esperemos la segunda semana. Y hay una pregunta al respecto, a ver quién la va a contestar. Hay un caso clínico, pregunta al respecto de lo que estamos mencionando. Se puede hacer una electromiografía donde se encuentra, bueno, son palabras técnicas, bloqueo de conducción y dispersión de los potenciales de acción compuestos. Hay formas clínicas, el síndrome de Miller-Fisher, donde destaca ya ostomoplegia, ataxia y arreflexia. En la polineuropatía desmilizante inflamatoria aguda hay que pedir anticuerpos anti-GM1, es más frecuente en adultos, y la neuropatía axonal aguda.
anticuerpos contra GD1A. Tratamiento: plasmaféresis, inmunoglobulina endovenosa. Pasamos ahora a trastornos neuromusculares. Miastenia gravis. ¿Miastenia gravis está en el diagnóstico de Guillain-Barré? Sí. Le van a poner ahí en las alternativas diagnóstico diferencial o de miastenia gravis Guillain-Barré o al revés. Miastenia gravis, 1 sobre 7.500 personas. El primer pico es entre 20 a 30 años, pero en el sexo femenino, 20 a 30 años. Y en los hombres, de 50 a 60 años. Pero en líneas generales es más frecuente en el sexo femenino que el masculino. Entre un 40 a 60% de pacientes que tienen miastenia gravis, vamos a encontrar un timoma. Ya saben que el timoma es cuando hablamos de tumores de la mediastino antero superior, el tumor más frecuente es timoma. Ya. Es una alteración a nivel de la placa neuromuscular. No va a funcionar adecuadamente la placa neuromuscular y el origen también es autoinmune. ¿Cómo reconocer que este paciente que está viniendo por debilidad muscular tiene miastenia gravis? Con lo siguiente: presenta debilidad muscular que aumenta con la actividad física. A diferencia del síndrome miasténico, que es al revés. Un síndrome miasténico, la debilidad muscular mejora con la actividad física. Acá aumenta con la actividad física. ¿Dónde empieza la debilidad muscular? Empieza en los párpados. El paciente va a presentar ptosis palpebral. En realidad empieza en la cara. Va a afectar los músculos craneales. Ptosis palpebral, diplopia, disfonía y disfagia. Y de ahí ya va descendiendo a miembros inferiores, miembros superiores y puede comprometer los músculos respiratorios. Entonces, recordemos esto: debilidad muscular que aumenta con la actividad física. ¿Y dónde empieza? En los músculos craneales. ¿Y qué es lo más destacado? Es la ptosis palpebral. ¿Podría haber miastenia gravis solamente con ptosis palpebral? Claro que sí, se llaman las formas oculares. Y hay una pregunta típica de examen que le dicen en los pacientes que tienen solamente la forma ocular de miastenia gravis: ¿hay que extirpar el timoma? No, todavía no, es la respuesta. Además, ¿hay compromiso de la sensibilidad? No, a diferencia de Guillain-Barré, donde sí. Esto de los reflejos puede estar normal, puede estar disminuido, pero no abolido. Esa es la otra diferencia con Guillain-Barré, donde generalmente los reflejos están abolidos. Por eso es una parálisis arrefléxica. Por si acaso, no solamente normal, sino también puede estar disminuidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la detección de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. La sensibilidad es 85%. Tratamiento: utilicemos la palabra PITA. P, plasmaféresis, y inmunodepresión, glucocorticoides, azatioprina. Primero glucocorticoides, si no da resultado, pasamos a la azatioprina. T, timectomía, y la A es anticolinsterásicos como la piridistomina por vía oral. De este tratamiento, si yo quiero que haya una evolución así impresionante, una evolución espectacular del paciente, ¿qué le administro? ¿O qué le realizo? Plasmaféresis. Evolución, pero espectacular. Pero si quiero que evolucione favorablemente en cuestión de semanas, meses incluso, vamos a dar glucocorticoides o la azatioprina, dependiendo de una mala respuesta a los corticoides. Ya saben, la timectomía está indicado, pero en las formas oculares todavía no. El síndrome miasténico, conocido con el nombre de Lambert-Eaton, está asociado. Cuando ustedes escuchan ese nombre de síndrome de Lambert-Eaton,
se acuerdan que esto es un síndrome paraneoplásico y que está asociado principalmente a un tumor pulmonar que tiene el nombre de tumor microcítico o de células pequeñas. Ya saben que el tumor microcítico o células pequeñas es el que se asocia más a síndromes paraneoplásicos. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de síndrome miasténico, no es sinónimo de Lambert-Eaton, porque el Lambert-Eaton, que es un síndrome paraneoplásico, se presenta solamente hasta un 40%. Así, hay otras etiologías, no solamente es Lambert-Eaton. Pero acá tenemos cómo diferenciamos un síndrome miasténico de miastenia gravis. La debilidad muscular mejora con la actividad física, a diferencia de miastenia gravis donde empeora con la actividad, aumenta con la actividad física. Es proximal y a predominio de miembros inferiores. En cambio, miastenia gravis empieza en los músculos craneales, que en este caso no están afectados, y luego va a descender. Los reflejos están disminuidos y hay síntomas autonómicos. Hay que detectar anticuerpos contra los canales de calcio PQ presinápticos. Esto era para recordar un poquito la fisiopatología de miastenia gravis. Reconozcamos los elementos. Tienen el nervio presináptico, el espacio sináptico y la membrana muscular postsináptica. A nivel de esta membrana encontraremos los receptores de acetilcolina y la enzima de acetilcolinesterasa. En este caso, de rojo tenemos la acetilcolina. La acetilcolina no va a cumplir su función. ¿Por qué? Porque hay una disminución de los receptores de acetilcolina, principalmente los receptores nicotínicos. Esto se da, los síntomas aparecen cuando el número de receptores está disminuido por debajo del 30% de lo normal. Entonces, ¿por qué la placa neuromotora no funciona en miastenia gravis? Porque hay una disminución de los receptores de la acetilcolina, principalmente los nicotínicos. ¿Y por qué se da esta disminución? Porque se desarrollan anticuerpos contra estos receptores, produciendo una disfunción de los mismos. Vamos con una tremenda pregunta. Ya sabemos el diagnóstico, pero acá lo interesante es el diagnóstico diferencial. Mujer de 40 años consulta por presentar visión doble desde hace varias semanas. Últimamente se agregó afonía, dificultad para la deglución y disnea, observando que amanece sin molestias las que parecen, progresan y se agravan durante el día. La presión arterial 130/85, pulso 98, frecuencia respiratoria 29. En la radiografía de pulmones se observa una tumoración simétrica en mediastino anterior. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? A. Miastenia gravis. B. Polimiositis. C. Síndrome de Lambert-Eaton. D. Síndrome de Guillain-Barré. E. Tétanos. Mujer de mediana edad. Consulta por compromiso de músculos craneales. ¿Qué tiene? Diplopia, disfonía, disfagia. O sea que hay debilidad de músculos craneales, una mujer de mediana edad. Observando que amanece sin molestias, las que parecen progresan y se agravan durante el día. La debilidad se agrava, la debilidad aumenta aparentemente con la actividad física. ¿Qué plantearíamos hasta ahí? Si es una debilidad que está iniciando con compromiso los músculos craneales y que se exacerba, que aumenta con la actividad física, estamos frente a un cuadro de miastenia gravis. Pero hay un trastorno de la placa neuromuscular y se trataría de miastenia gravis, considerando que es mujer de mediana edad. Aunque vemos que el pico es un poco menor, ¿no? Mujeres de, ¿cuántos años? ¿20 a 30? Sí, un poco menor. Pero si todavía hay una duda, sigamos leyendo. Bueno, vienen los signos vitales. Acá, la radiografía de pulmones. Tumoración simétrica en mediastino anterior. Esto estaría en relación a un timoma. Entonces, si unimos toda la información, que hay debilidad de músculos craneales, que se incrementa
con la actividad física y encontramos un tumor en mediastino, un tumor mediastinal, la respuesta sería miastenia gravis. Ya saben que el timoma puede darse hasta un 60%. ¿Por qué no es Eaton-Lambert? Porque no compromete músculos craneales ni se asocia al tumor de mediastino anterior. A propósito del tumor mediastino anterior, las causas o los tipos de tumores en el mediastino anterosuperior. Si no se olviden, la mnemotecnia es la linfómana quiere con los 3T. Linfoma, 3T, timoma, teratoma y tiroides. ¿Por qué no es polimiositis? La polimiositis, la debilidad muscular es proximal, cintura escapular, cintura pelviana. No tiene nada que ver. ¿Por qué no es tétanos? Tétanos, hay debilidad y también contractura muscular. ¿Qué otra cosa falta? Guillain-Barré. ¿Por qué no es Guillain-Barré? Porque Guillain-Barré es ascendente. ¿Puede comprometer los músculos craneales? Sí, pero no empieza de esa manera. Y tampoco se asocia a tumores mediastinales. ¿Hay otra pregunta? Sí, está bonita esta. Mujer de 35 años con historia de debilidad muscular y diplopía de un mes de evolución. En una radiografía de tórax se aprecia una masa retroesternal de unos 5 centímetros de diámetro. Esta masa corresponde más probablemente a un teratoma mediastínico, timoma, bocio con crecimiento retroesternal, adenoma paratiroideo, linfoma no Hodgkin. Mujer de 35 años que viene por debilidad muscular y diplopía. Y en la radiografía de tórax encontramos una masa retroesternal. Si yo asocio que tiene debilidad muscular, compromiso de músculos craneales y veo una masa mediastinal, debo suponer que hay relación entre los dos. Y si hubiera relación, estamos hablando de Guillain-Barré y de timoma. Esta masa puede corresponder probablemente a timoma. Simplemente haciendo unidad clínica. Debilidad muscular. No me dicen que es debilidad ascendente o reflexia, pero acá simplemente hacemos unidad clínica. ¿Por qué no un teratoma? Teratoma se da en gente más joven y el teratoma en la masa es un signo característico que la masa mediastinal tiene calcificaciones, incluso hasta encuentran dientes en la masa mediastinal. ¿Por qué no es un bocio con crecimiento retroesternal? Porque no estaría asociado a debilidad muscular. Ahora, si tiene hipotiroidismo puede cursar con debilidad muscular, sí puede ser por una polineuropatía periférica, pero no con diplopia, Adenoma paratiroideo no entra en el diagnóstico diferencial. Linfoma no Hodgkin puede dar también polineuropatía periférica. En relación con la miastenia gravis, señale. A ver, vamos a hacerlo en conjunto. Esto es para ir leyendo las alternativas y para ir descartando. En relación con la miastenia gravis, señale cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera. Hay una sola que es verdadera. Es más frecuente en varones. Depende, ¿no? Depende del grupo etario, ¿no? Pero en general es más frecuente en mujeres. Los músculos distales son los que se afectan con mayor frecuencia en las fases iniciales de la enfermedad. Lo que se afectan con más frecuencia es a nivel proximal y empiezan con los músculos craneales, de ahí pasan miembros superiores pero a nivel proximal, porque esto no es una polineuropatía. C. La estimulación eléctrica repetitiva a frecuencias altas es siempre diagnóstica. Esto no tiene sustento. D. La debilidad muscular miasténica suele acompañarse, en general, de otros signos o síntomas neurológicos. Y E. El tratamiento de elección en la miastenia generalizada en pacientes jóvenes es la timectomía. Tenemos dos posibilidades.
la D y la E. ¿Qué opinan de la alternativa E? Todo lo demás, lo anterior, está descartado. Veamos la alternativa D. La debilidad muscular miasténica suele acompañarse, en general, de otros signos o síntomas neurológicos. ¿La sensibilidad está comprometida? No. Los reflejos pueden estar medidos, pero también pueden estar normales. Entonces esto es falso. Nos quedamos con la E. El tratamiento es la timectomía. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no se presenta en miastenia gravis? Vamos a ver. Diplopia. Sí, porque está afectando los músculos craneales, al igual que disfagia, al igual que ptosis palpebral. Entonces ya tenemos tres al hilo. Diplopia, disfagia y ptosis palpebral, sí, porque empieza afectando los músculos craneales. Insuficiencia respiratoria, cuando compromete los músculos respiratorios, accesorios. Pero no vamos a encontrar parálisis pupilar, ni hablar. ¿Sí? Ya, vamos con este caso. Varón de 24 años, con tiempo de enfermedad de 7 días. Refiere pérdida de fuerza muscular distal. Otra vez, si es distal, estamos hablando de ¿qué? De una polineuropatía. De cualquier etiología, la que ustedes quieran, pero va para una polineuropatía. Si el compromiso muscular es proximal, va con miopatía. Otra cosa más. Si el compromiso, la debilidad muscular, es distal o proximal y es unilateral, estamos hablando de una mononeuropatía múltiplex. Para que sea polineuropatía tiene que ser bilateral. Entonces, hay pérdida de la fuerza muscular distal, simétrica, progresiva, y la palabra clave, lo que van a ver en forma reiterativa en los casos clínicos, la palabra clave es ascendente. Prácticamente cuando dicen que es una debilidad ascendente le están dando ya el diagnóstico, llegando a insuficiencia respiratoria. En el examen físico encuentro cuadriparesia flácida y reflejos osteotendinosos abolidos, ROT abolidos. Es una parálisis arrefléxica, no hay déficit sensitivo. ¿Cuál es el nivel de compromiso? Pero acá no le están preguntando, ¿cuál es mi diagnóstico acá? Es una polineuropatía, probablemente autoinmune, y probablemente el diagnóstico sea un síndrome de Guillain-Barré. Pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando cuál es el nivel de compromiso neurológico. Y ahí los tienen. ¿Cuál marcarían? Primera neurona motora no, porque es un síndrome de segunda neurona. Médula cervical, no, ahí habría nivel sensitivo. Placa mioneural, estamos hablando de Guillain-Barré. Y en Guillain-Barré los reflejos osteotendinosos no están abolidos. Y hay compromiso principalmente al inicio de los músculos craneales. Tronco encefálico, hablaríamos de una hemiplegia alterna. Entonces la respuesta es nervio periférico. Cuando hablamos de compromiso nervio periférico estamos hablando de Guillain-Barré. En una parálisis arrefléxica ascendente de rápida progresión. Parálisis arrefléxica ascendente de rápida progresión, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ni hablar. Palabra clave, ascendente. Síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué no es miastenia gravis? Porque miastenia gravis, nuevamente, empieza comprometiendo los músculos craneales y va descendiendo. Esta está buena. Hipercalemia. ¿Por qué no es una hipercalemia? La hipercalemia va a producir una parálisis flácida y no es ascendente. Botulismo. El botulismo más se puede confundir con miastenia gravis, más que con Guillain-Barré. Y la diferencia que encontramos en los casos clínicos es un cuadro muy parecido al de Guillain-Barré, empieza con músculos craneales, va descendiendo, pero la diferencia con miastenia gravis que botulismo tiene un factor epidemiológico. Y el factor epidemiológico es que es una persona de campo, una persona de zona rural. Enfermedad cerebrovascular. No va a llevar, es un cuadro de segunda neurona. En la segunda semana, eso es lo que le decía. En la segunda semana
de sospecha de síndrome de Guillain-Barré. Se excluye el diagnóstico. Ya hemos llegado a la segunda semana. Yo quiero saber si es Guillain-Barré o no. ¿Cuál es la alternativa? De repente, en la segunda semana ya, voy a buscar signo de Babinski. Pero Babinski es primera neurona. Babinski sería una esclerosis lateral miotrófica. Sería una esclerosis múltiple, pero no en Guillain-Barré. Tiene nada que ver. Parálisis descendente. Ya hemos dicho, puede darse en Guillain-Barré desde el inicio una parálisis descendente, pero es menos frecuente. Insuficiencia respiratoria puede darse Guillain-Barré, puede darse miastenia gravis. Entonces nos quedamos con líquido cefalorraquídeo normal o arreflexia profunda. Arreflexia profunda, no hay que esperar a la segunda semana para encontrar arreflexia profunda. Eso ya desde la primera semana. Entonces, ¿qué hay que hacer la segunda semana? La punción lumbar. ¿Buscando qué? La disociación. Es proteínas incrementadas y células normales. Sí. Miren la conclusión, ¿eh? Si ustedes le hacen la punción lumbar en la segunda semana y no hay esa disociación, pueden afirmar que no es Guillain-Barré, así de específico. Si no hay esa asociación, si el líquido cefalorraquídeo es normal, eso no es Guillain-Barré. ¿Cuál de las especies de Campylobacter se relaciona con el síndrome de Guillain-Barré? Es el Yayuni. Aquí hay otro casito que nos va a servir para hacer diagnóstico diferencial. Pues la respuesta es Guillain-Barré. Paciente mujer de 18 años que hace 2 semanas presentó un cuadro diarreico que se autolimitó. Acude a consulta por presentar debilidad muscular y parestesia. Al examen físico se encuentra disminución de fuerza muscular simétrica de forma ascendente y arreflexa. ¿Cuál es el mejor diagnóstico? Miastenia gravis, botulismo, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple. Mujer joven, 18 años. Eso es lo que le digo. ¿Ven? Antes vimos otra pregunta igualita. Casi siempre le dan el antecedente de la infección, que se autolimita. Acá es una infección intestinal, anteriormente también fue una infección intestinal. Acude por un compromiso neurológico. Tiene debilidad muscular y parestesia. La parestesia puede estar diciéndonos que se trata de un cuadro de compromiso de segunda neurona. En el examen físico, la fuerza muscular simétrica de forma ascendente y arreflexica. Es una parálisis ascendente arreflexica. Estamos hablando de Guillain-Barré. Pero hagamos diagnóstico diferencial. La respuesta es síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué no es miastenia gravis? Nuevamente volvemos a lo mismo. Porque miastenia gravis esperaría encontrar debilidad de los músculos craneales. Botulismo. Botulismo no es ascendente, es descendente. Síndrome de Guillain-Barré es la respuesta. Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué no es esclerosis lateral amiotrófica? Porque esclerosis lateral amiotrófica empieza en las manos y de ahí se va extendiendo, puede llegar a una cuadriparesia, una cuadriplejía, pero hay falta signos de primera neurona. ¿Por qué no es esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple no es de segunda neurona, es de primera neurona. Esclerosis múltiple, vamos a ver qué tenemos. Tenemos, además de los signos de primera neurona, hay depresión, neuritis óptica y déficit motor. A propósito de esclerosis múltiple, hablemos un poquito de esclerosis múltiple. A nivel patológico, de anatomía patológica, ¿qué va a distinguir? La presencia de placas. Hay placas grises que son zonas de desmielinización. ¿Y a qué nivel se va a presentar estas placas de desmielinización? Corteza, cápsula interna, tronco encefálico y también médula. Acá que he puesto en este recuadro amarillo es que no va a haber síntomas de segunda neurona. Por eso que no está en el diagnóstico diferencial de esclerosis lateral amiotrófica.
¿Qué podemos decir sobre el cuadro clínico de esclerosis múltiple? Hay debilidad de uno o varios miembros. La debilidad puede ser alternada. Primero tiene debilidad, viene porque había debilidad en el miembro inferior. Eso remite y después reaparece otra vez y por debilidad del miembro inferior derecho. A veces pensamos que están fingiendo, que son simuladores, pero no. Esa alternancia de la debilidad de las extremidades al inicio sería una indicación para sospechar en esclerosis múltiple, esa migración de la debilidad muscular. Se incrementa la fatiga con el ejercicio, a realizar las actividades cotidianas. Puede haber visión borrosa, y la visión borrosa ¿de qué nos está alertando? Que puede deberse a neuritis óptica. La neuritis óptica también la documentamos con alteración de la visión de colores. La neuritis óptica puede llevar a amaurosis, puede llegar a ceguera. Hay alteración de la sensibilidad, diplopia, ataxia y fatiga. Fatiga, pregunta de examen, ¿cuál es el síntoma inicial más frecuente de esclerosis múltiple? Es fatiga. Todo empieza con fatiga. Los pacientes que van al consultorio y tienen fatiga. A ver, 4 causas de fatiga, de pacientes que tengan fatiga en la consulta ambulatoria. Esclerosis múltiple. Faltan 3. Diabetes mellitus, cirrosis, LES, miastenia gravis. Hay afección de la primera neurona, espasticidad, hiperreflexia, Babinski, el reflejo de Hoffman, abolición de los reflejos abdominales, cutáneo abdominales, alteración de la sensibilidad, parestesias, hiperestesias. Acá menciona que es muy típica la afectación sensitiva del dedo gordo de un pie, que luego pasa a toda la extremidad y a la otra extremidad. Afectación cerebelosa, hay ataxia de la marcha y las extremidades más tarde ya disartria.